Bienvenidos a una nueva entrega de Zona Debate. En estas últimas semanas, nuestro país ha recibido los embates de fuertes aguaceros, con las consecuentes inundaciones, pérdidas de vidas humanas y cuantiosas pérdidas económicas. No sabemos a qué se debe este adelanto quizás de la temporada, quizás el cambio climático. Para debatir eso, contamos con la presencia del ingeniero Ernesto Reina Alcántara, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Me acompañan, como siempre, nuestro departamento de prensa, Fran Pacheco y Edania Peña, y contamos con alguien que es de nuestra casa, Francis Jorge. Bienvenidos sean todos. Ingeniero, qué placer para nosotros poder contar con su presencia aquí en Zona Debate hoy. Como mencioné al inicio, hemos nosotros estado viviendo aquí en la República Dominicana, pues una cantidad de lluvia con los suelos saturados de agua, hemos tenido desbordamientos de ríos, de cañadas. ¿Se debe este fenómeno que hemos estado sufriendo apenas en abril, en el mes de abril que fue cuando inició, a un cambio climático? Bueno, muchas gracias y gracias por permitirnos llegar al pueblo dominicano para orientarlo sobre la situación que estamos viviendo y qué es en realidad el cambio climático. Verdaderamente todo se debe al cambio climático. Si ustedes aprecian, las lluvias tradicionalmente se producían a partir de mayo, que hasta se hablaba de la primera lluvia de mayo. Ya se ha adelantado este sistema, ya vimos que en abril han caído torrenciales aguaceros y seguirán cayendo más a medida que vayamos dejando que el cambio climático vaya tomando más fuerza. Si no tomamos medidas a nivel global, vamos a tener estas y otras condiciones que nos van a afectar siempre a República Dominicana, a las pequeñas islas del Caribe y, ¿por qué no?, a las grandes, porque hemos visto que en Sudamérica ha habido desastres naturales producto del exceso de lluvia. Vemos que en Europa, hasta en África, que es un continente tradicionalmente seco, han habido situaciones también de exceso de lluvia. Francis. Ingeniero, el cambio climático es considerado como el problema ambiental global más importante que afecta a la humanidad. Muchos consideran que el cambio climático es debido al agujero de la capa de ozono. A nivel general se considera que son los efectos de los gases invernaderos, pero hay una realidad. Nos afecta a todos, en todos los países, y sabemos que hay grandes esfuerzos por enfrentar esto, y uno de ellos es la aprobación del protocolo de Kioto. Este protocolo tiene metas muy claras y específicas, sobre todo ahora al 2020. En el caso de la República Dominicana, ese protocolo se está cumpliendo, tenemos acciones por parte de ustedes, justamente para enfrentar esta situación que nos afecta a todos. Sí, gracias. Desde que se implementó el protocolo de Kioto, República Dominicana fue signataria de él y se ha ido aplicando año tras año todo ese protocolo. En el país, ustedes vieron que recientemente salió una publicación que el Ministerio de Medio Ambiente había prohibido la importación de gases HFGC, que es hipocloruro, que se usa en la refrigeración. Anteriormente se habían prohibido otros gases para la refrigeración básicamente, y también se han tomado algunas medidas adicionales para evitar que esos gases que producen efecto invernadero puedan causar lo que nos está causando ahora mismo. ¿Cuáles son esos gases de forma específica? Específicamente, aparte de este, porque sabemos que son 6 en total. Mire, básicamente hay uno que es, como diría, la cabeza de todo, que es el CO2, como se le conoce normalmente. Después están el metano, están los hipoclorutos, están los fluoruros, bueno, esos son los básicos. Pero el principal estos son los gases que utilizamos para la industria. Sí, esos gases producen esa situación, pero los principales, el principal y mayor que produce mayor daño es el dióxido de carbono o CO2, que es producto de la combustión de productos de hidrocarburos, realmente. Y los otros, este gas es más dañino porque perdura en la atmósfera.
Los otros gases, como el metano, los fluoruros, los HFC, etcétera, son gases que se llaman de corta duración, porque son gases que se producen y en un lapso menor de 20 años ya se han disuelto en la atmósfera. Pero el CO2 se mantiene por siglos y de ahí es que es el más contaminante y el que produce mayor daño. Nuestro departamento de prensa. Ingeniero, a propósito de las lluvias que han caído en los últimos días, República Dominicana está en el centro del Caribe y puede que tome el gobierno, instituciones, organizaciones no gubernamentales, pueden que tomen políticas que vayan en favor de combatir el cambio climático, pero el cambio climático es una problemática mundial y República Dominicana en el centro del Caribe, es decir, por aquí pasan huracanes y otros fenómenos atmosféricos. ¿Hay un plan de contingencia? ¿Existe en el país un plan de contingencia para que estos efectos causados por la naturaleza sean de mínimo impacto? Sí, correcto. En República Dominicana lo que estamos haciendo es en este momento, es tener lo que llamamos una hoja de ruta para la adaptación al cambio climático. Cuando hablamos de adaptarse no es que tú te vas a adaptar porque la situación es así, sino tomar medidas adecuadas para que cuando se produzca una situación como la actual, la afectación sea mínima. Por eso son los procesos de adaptación y tenemos una llamada hoja de ruta que nos va diciendo los pasos que debemos dar para evitar o minimizar esa adaptación. En cambio climático se habla normalmente de mitigación, que debe estar claro que mitigar lo referimos a los efluentes contaminantes que se envían a la atmósfera. Y adaptación es prepararnos para enfrentar esos fenómenos naturales para que no se conviertan en desastres naturales, que un fenómeno extraordinario natural no sea un desastre natural. Esos son los procesos de adaptación y lo tenemos en una hoja de ruta marcada en unos 7 pasos. Ingeniero, continuando con el dióxido de carbono, ¿tienen alguna cifra de qué cantidad emite la República Dominicana y quizás cada persona? Pues eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, reducirlo al mínimo. Sí, estamos trabajando con eso y ya que te habla de la estrategia, nosotros vamos a reducir, nuestro compromiso es reducir en un 25% la cantidad de dióxido de carbono que se emite actualmente. Estamos hablando de que hay unos 35 toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona al año. Eso debemos, para el año 2030, debe reducirse a 28 aproximadamente para reducir ese 25%. Las medidas que tomamos son medidas de adaptación que nos van a llevar a lograr esos objetivos, trabajando también con la mitigación. A nivel global de República Dominicana, diríamos que en la parte de reducción de estos gases no es tan importante. ¿Por qué no? Porque nosotros lo que aportamos a todo el globo terráqueo de gases contaminantes es apenas un 0.06%, que es mínimo. América Latina produce el 3.2%, el Caribe y Latinoamérica, y toda la América produce aproximadamente un 32% de esos gases que afectan e impactan la capa que nos cubre, que nos protege de los rayos ultravioletas y que nos ayudan a mantener un equilibrio en la temperatura ambiental. Pero si esa capa aumenta, entonces tendríamos el inconveniente de que se produce, ahí es que hablamos de efecto invernadero, que lo que se produce es un calentamiento en todo el área, porque ese calor que sale de la Tierra hacia la atmósfera no sale más allá de nuestra atmósfera, y lo que produce un calor como si usted instalara un invernadero de los tantos que se hacen ahora para productos hortalizas y flores, que mantiene una temperatura constante, usted la puede mantener, pero estos gases lo que hace es que van aumentando poco a poco la temperatura y se produce el llamado cambio climático, que tiene como consecuencia directa esas
fenómenos naturales que van cambiando totalmente y se están produciendo de una manera extrema. Justamente usted nos mencionaba, y Francis lo mencionaba con el protocolo de Kioto, que la mayor concentración de estos gases son emitidos en América del Norte, y estos países no son signatarios del protocolo de Kioto, no lo ratificaron de hecho ahora para este paso del 2012 al 2020. Nosotros nos vemos afectados directamente porque estamos en el trópico, recibimos rayos solares ultravioletas de manera mucho más directa, pero todos los países, como bien usted explicaba, tienen consecuencias al respecto, no solamente en lo que afecta al clima, tenemos consecuencias con las enfermedades, tenemos consecuencias con islas que llegará un momento en que desaparecerán por el aumento del nivel del mar, la extinción de las especies. Yo quiero que usted nos dé más detalles al respecto de todo lo que puede cambiar a nivel global y cómo esto nos afectaría a nosotros, que somos una isla, de manera directa. Sí, en primer lugar, déjeme decirle que América del Norte no ratificó, no firmó el protocolo de Kioto, pero felizmente sí firmó y ratificó el Acuerdo de París. Entre los países que más producen contaminación, que es básicamente Estados Unidos, la India y China, que no firmaron el protocolo de Kioto, sí se adhirieron al Acuerdo de París. Por eso la importancia que tiene ahora mismo el Acuerdo de París para lograr los objetivos que quiere el planeta, que quieren las naciones del planeta, las 197 naciones que conformamos todo el esquema global. Vamos a aprovechar para aclarar qué es el Acuerdo de París. Ya. Mire, el Acuerdo de París es un compromiso global dentro de la Convención Marco del Cambio Climático, en la cual los países nos comprometemos a reducir nuestras emisiones de tal forma que podamos lograr que la temperatura ambiental, la temperatura del planeta, se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados comparado con la era preindustrial. Es decir, que si en la era preindustrial la temperatura del planeta era de 20 grados, por ejemplo, no es que era así, que en la actualidad para el 2030 no sobrepase, no llegue a los 22 grados. Y con un compromiso adicional es de seguir bajando este proceso para que en lugar de ser los 2 grados, tratar de llegar a 1.5 grados, que es lo que nos va a permitir la subsistencia de este planeta, del humano en el planeta y de los seres vivos. Francis. En septiembre del 2008 se crea este Consejo Nacional para el Cambio Climático, pero también para el desarrollo limpio, el mecanismo del desarrollo limpio. Creo que es pertinente que para todo el público del canal 4RD aclarar un poco cuáles son las funciones del Consejo y cuando hablamos de mecanismo de desarrollo limpio, concretamente de qué estamos hablando. Ya. Mire, el Consejo que fue creado, como usted bien lo ha dicho, en septiembre del 2008, lo que tiene como misión específica es aunar esfuerzos, coordinar acciones para esta lucha contra el cambio climático, siendo el cambio climático algo transversal y sabiendo que todas las acciones del humano afectan de una manera u otra el ambiente y afectan de una manera u otra el cambio climático. De ahí es que se crea el cambio climático. Dirigir la política de lucha contra el cambio climático y preparar y coordinar las estrategias a seguir para evitar que este cambio climático siga avanzando. Por otro lado, el mecanismo de desarrollo limpio no es más que un órgano de la Convención de Cambio Climático cuyo objetivo es tratar de buscar que la producción, el desarrollo de los pueblos se hagan emitiendo menos contaminante a la atmósfera, es decir, que la producción sea limpia, que no para producir un kilo de arroz, por decir un ejemplo, no tengamos que emitir a la atmósfera 1 tonelada de CO2 o equivalente. Es decir, tratar de producir con la menor efecto al medio ambiente, el menor efecto a la atmósfera. Bueno, quizás por eso que se ha contemplado lo de la energía nuclear, que aunque es costosa, pero se ha presentado como una de las alternativas.
Quizás sí, pero desde nuestro punto de vista la energía nuclear fue un boom porque se vendió que era lo mejor en su momento, pero recuérdense que es altamente contaminante porque la radioactividad ha demostrado en el mundo que acaba con todo ser vivo. Así Ahora, es. lo que nosotros buscamos es la energía, cuando llamamos la energía limpia, que es un proceso producto de la energía renovable, de la energía hídrica, energía eólica y energía a través de biomasa, que son energías producidas con elementos que la naturaleza lo va a ir renovando automáticamente y va a ser menos contaminante. Frank, Edania, ¿tienen alguna pregunta? Ingeniero, ¿cuánto se ahorra la República Dominicana en términos económicos utilizando energía renovable en las plantas para no utilizar la energía que daña el medio ambiente? Bueno, en el ahorro económico, realmente no tengo el dato específico para serle sincero, pero sí el ahorro que se tiene, por ejemplo, en la producción de 1 kilowatt o 1 megawatt de energía eléctrica con la energía solar o la energía hídrica es más de un 50%. Es decir, el costo de usted producir 1 kilo de energía es mucho más del 50% que si usted lo produce con una energía renovable. Y teniendo en consideración también que va a mantener esa energía. Si usted usa derivado de petróleo o hidrocarburos, derivado del hidrocarburo, se van a encontrar de que en un horizonte no muy lejano esos hidrocarburos van a desaparecer y va a tener entonces para sobrevivir que tener energía renovable. ¿Por qué no comenzar desde ahora? Y mucho más. Hace unos años, hace hasta 3 o 4 años, por ejemplo, la energía solar era carísima porque la tecnología no estaba desarrollada. Pero ya se ha desarrollado tecnología más práctica, mucho más económica, y usted puede conseguir en su hogar incluso una energía limpia y a un costo mínimo si se quiere. Decía en una visita que hicimos en Marrakech, a la mayor planta de energía solar del mundo, nos decía uno de los ejecutivos que si el desarrollo de la energía solar seguía como estaba, iba a llegar el momento que iba a ser prácticamente gratis por los costos, como ha descendido esos costos. Entonces ahí es que tenemos que llegar. No contaminamos, le llega energía limpia de calidad a todos nuestros sectores. Y el sol sale para todos. Y el sol sale para todos. Ingeniero. Nosotras tenemos que ir, perdona Frank, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, volvemos con la pregunta de la inquietud que tú tienes. No se muevan de ahí, continuamos con más de Zona Debate.